con un repaso y vamos a hacer el ejercicio. Ese mismo ejercicio, así que quiero que le presten atención. Ojo, ojo a lo que vamos a hacer. Las personas que ya realizaron este ejercicio y que ya enviaron su deber, revise, fíjese si es que estuvo bien lo que hizo y si es que todo lo que usted hizo y envió estuvo bien, perfecto. Le felicito, muy bien, excelente trabajo. Las personas que se han equivocado, que tuvieron inconvenientes y el momento en que estemos trabajando se fijen que cometieron algún error, tienen que arreglar, enmienden ese error, vuelvan a realizarlo o corrijan el error que tienen y vuelven a enviar el archivo. Y las personas que todavía por alguna razón no han logrado enviar o no han enviado el deber, presten atención. ¿Listo? Vamos entonces a empezar. Vamos a dar inicio, fíjense. Dame un segundito nada más. Voy a abrir el archivo para poder trabajar. Díganme, Perdón, díganme. es que están tocando la puerta de mi casa. ¿Puedo ir a abrir? Vaya, vaya, tendrá cuidado nomás fijarse quién es, no vaya a salir por ahí. Ya ve que últimamente las cosas están medias graves, con cuidado nomás, ¿no? Sí se han dado cuenta de que en algunas casas están trabajando y de pronto, ¡zum!, que llega alguien. Y no precisamente con buenas intenciones. Ok, vamos entonces a trabajar. Denme solo un segundito, arreglo unas cositas que tengo acá y les comparto el archivo. Bueno, entonces. Listo, vamos entonces a trabajar con este ejercicio. Ok, el ejercicio se planteaba de la siguiente manera. Les comparto la pantalla. Bueno, el ejercicio fue enviado por medio de, me parece que estaba en Word, ¿cierto? O un archivo PDF era. Sí, correcto, así es, un archivo PDF, en el cual nos decían que la distancia en kilómetros entre varias ciudades es, y nos daba esta tablita, mire, solamente esto que está aquí, subrayado. Nos decía el intervalo y la frecuencia, es decir, que nos estaba indicando que habían dos ciudades cuyas distancias o la distancia que tenían era entre 150 y 153 kilómetros. Que habían 12 ciudades que estaban a una distancia de entre 156 y 159 kilómetros, ¿de acuerdo? Con estos datos pasamos a Excel, generamos una hoja de Excel y empezamos el trabajo. Lo primero que nos dice, usando estos datos, genere la tabla de distribución de frecuencias completa. Muy bien. Partiendo de los datos que nos entregaron, vamos a hacer entonces la tabla de distribución de frecuencias. Lo primero que vamos a calcular es la marca de clase. ¿De acuerdo? A ver, Mateo Encalada, ¿cómo calculaste tú la marca de clase? ¿O cómo se calcula? Ya no me acuerdo, profe. ¿Cómo no se va a acordar? No dice que se ha hecho el No, deber. es que yo, no, sí hago, pero sino que como yo hago como, No, no, ¿cómo le no, 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 explico? no, no, Es no. diferente. No me puedo Nada, expresar yo nada, nada. así. A ver, Promedio entre el límite inferior y el límite superior. gracias, Dylan Coral. La marca de clase se obtiene del promedio de los límites del intervalo. 150 más 153 dividido para 2, ¿de acuerdo? Entonces esta marca de clase es igual al promedio, para hacerlo más fácil, de estos dos valores, sacamos el promedio. ¿Listo? Y voy a copiar entonces la fórmula para todos los demás elementos. Ya están obtenidas las marcas de clase. Vamos con lo siguiente. Como ya tenemos la frecuencia absoluta simple, voy a sacar el valor total de las frecuencias. ¿Por qué? Porque este valor, que en este caso es 27, voy a necesitar para calcular las frecuencias relativas. Jennifer Hinojosa, ¿cómo calculó la frecuencia relativa? En este caso, en el primer ejercicio, en la primera celda. Ok, ahí para que se vea mejor. Esta frecuencia relativa es igual a ¿qué? ¿Puedes decir con valores? No hay problema. A ver, igual frecuencia, marca de clase por límite superior. Frecuencia relativa, recuerde, frecuencia relativa.
Renata Andino, ¿te acuerdas cómo calcular esta frecuencia? No, ok, frecuencia relativa es igual. Gracias, Dylan, dame un segundito, ¿ya? A la frecuencia relativa, a la frecuencia absoluta simple del intervalo dividido para el total. Ahí está el total. Mira, eso es todo. Y lo mismo debo hacer para calcular el siguiente. Entonces, en el siguiente casillero sería igual. ¿A qué valores, Renata, ahora sí? Renata, ¿qué valores debería usar para calcular esta frecuencia de aquí? ¿Sería igual a cuánto? El límite superior e inferior. Renata, préstame atención, no sé qué estás haciendo. Vuelvo a repetir, y para todos, la frecuencia relativa siempre se obtiene de los valores de la frecuencia absoluta, siempre. En el primer intervalo, frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta del intervalo dividido para el total. Eso es para el primer intervalo. Segundo intervalo, frecuencia relativa. Ahora sí, Renata, ¿sería igual a qué? A 4. Ya, 4. ¿Solo 4? Dividido por 27. Dividido para el total. Correcto. Pero como yo quiero copiar la fórmula, presiono F4 y entonces aparecen estos símbolos de dólar, acuérdese. Los símbolos de dólar aparecen para que sea una referencia absoluta. Es decir, este valor no cambia. Mire, entonces le copio. Ya está. Vamos con los porcentajes. De acuerdo, vamos a ver los porcentajes. Ahora sí, Alison Barrera, ¿cómo calculaba yo el porcentaje? Topa Alison. Les da del HI le sacan. A ver, era le multiplica por 100 Perfecto. Ya. el HCB. Ya, de acuerdo. Entonces, porcentaje es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. Exacto. ¿Se dio cuenta? No pasó nada. Muy bien. Ahora sí. A ver. Señor Topanta, ayúdanos, por favor. Frecuencia acumulada. Absoluta acumulada. Frecuencia absoluta simple por el... No, no es por... Es más el porcentaje. No me acuerdo ahorita. A ver, Juliana me pide la palabra y no se ponga nervioso. A ver, esta es la frecuencia acumulada. Diana Vélez, ayuda. Se pasa el primer número de la frecuencia y luego se suma con el... Correcto. Primer valor siempre se copia. ¿Cuál voy a copiar? El de aquí, de la frecuencia simple. Ya, entonces, esto es igual a este valor. Ya está. Segundo valor es igual al valor anterior, en este caso, la celda superior más la frecuencia de este intervalo, es este. Y así sucesivamente. Entonces voy a copiar esta fórmula y ya está. Y debo fijarme que este valor de aquí, el último valor, sea igual al total. 27, 27. Perfecto. Si eso hice con la frecuencia absoluta acumulada, a ver, nuestro amigo Spider-Man, veo por aquí que hay un Spider-Man. Le vi a Spider-Man por aquí, ha ingresado Spider-Man a mi clase. Wow. Somos lo máximo, chicos, tenemos de compañero Spider. A ver, Anthony Hidalgo, Spider-Man, ayúdenos, porfa. Anthony Hidalgo, ¿sí está por ahí? ¿O no está? Y por eso tenemos la cámara apagada. Ese No. sí me sé, dicen. ¿No sé qué? Ese sí me sé. Sí, pero estoy preguntándole a las personas que no tienen cámaras encendidas. Por ejemplo, Ampudia, De la Torre, Díaz, Burgos, Hidalgo, Carrillo, Morales. Mira, todas esas personas tienen cámaras apagadas. Alejandra Paredes, Esteban Paredes. Y resulta que justo a estas personas les pregunto y nunca contestan.
No sé si realmente están o no están. Joao, ¿estás ahí? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí estás? ¿Y por qué no activas la cámara? Se me desactiva, dice. No sé qué pasa. Señor de la Torre, ¿qué pasó con su cámara? Un rato sí, otro rato no. Es que me sale que el internet está muy bajo y se me entrecorta si prendo mi cámara. Pues, Alejandra Paredes, ¿y a ti qué te pasa? Dicen es que no estoy en mi laptop y la cámara de mi teléfono no funciona muy bien. Por De eso. acuerdo. Esteban Pérez. Oh, ¿Y Esteban Pérez? Ah, sí está por ahí. Ok. Ok, bueno, a ver, vamos. Ahora sí, Juliano. Esta sí te sabes. Dale. Te escuchamos. Juliano. No. Bueno, a ver, vamos entonces, chicos. Rapidísimo. Así como la frecuencia absoluta simple, el primer elemento se copia, en la frecuencia relativa acumulada, también el primer valor se copia. ¿De dónde se copia? De HI. Miren, HI mayúscula, copio el valor de HI minúscula. El primer valor se copia. Segundo valor es igual al primer valor más el correspondiente del intervalo. Y ahí está. Hasta aquí. Fíjense, hemos realizado la tabla de distribución de frecuencias. ¿Ya? Esta es la tabla de distribución de frecuencias completa. Segunda pregunta, calcular la media. Vamos a calcular entonces la media. La fórmula para calcular la media o media aritmética es esta que ustedes ven aquí. Media aritmética es igual a la marca de clase por la frecuencia absoluta. La sumatoria de todas las marcas de clase por las frecuencias absolutas divididas para n, tomando en cuenta que n es el número total de datos. De acuerdo, vamos entonces a trabajar con esto. Primero, revisemos, tenemos la marca de clase multiplicada por la frecuencia. Tenemos esos valores. Marca de clase, ¿tenemos marca de clase, Gabriel de la Torre, en la tabla? ¿Sí o no? Sí. Ya, de acuerdo. Marca de clase, aquí están, sí tenemos. Frecuencia absoluta, Esteban Pérez, ¿tenemos la frecuencia absoluta? Señorita Morales, ¿tenemos la frecuencia absoluta simple? ¿Sí o no? Aquí está, mire. F sub i minúscula. ¿Tenemos la frecuencia? no. No, no tenemos. Mire, le presento esto que dice aquí. Dice también F sub i, igual que acá, y está con minúsculas, entonces parece que sí tenemos. Vamos entonces a calcular este elemento de la fórmula. Marca de clase por frecuencia. Ok, primer valor es igual. Marca de clase por frecuencia del intervalo. Segundo valor es igual. Marca de clase del intervalo por frecuencia del intervalo. Copio para que se calcule en todas las celdas. Y ya está. En la fórmula me dice, saque la sumatoria. Perfecto, entonces me ubico acá y calculo la sumatoria de todos estos datos. Ya está. Hasta ahí lo necesario para poder trabajar y generar y calcular estos elementos de acá. Bueno, entonces, fíjense ustedes en la fórmula, nos requiere este primer valor, que sería, ¿cuánto el valor de la parte superior, chicos? La sumatoria de la marca de clase por la frecuencia, ¿cuánto nos salió? Es este de acá, ¿no? 4.276.5 dividido para n, siendo n el número total de datos. Les recuerdo que n, el número total de datos, se obtiene sumando todas las frecuencias. ¿Cuánto es? 27. ¿Ya? Finalmente lo que tienen que hacer es calcular. Con lo que respecta a la mediana tiene una fórmula como la que ustedes están observando. Mediana es igual al límite inferior más la amplitud. Todo esto multiplicado por
n dividido para 2, que sería el número total de datos dividido para 2, menos la frecuencia del intervalo anterior al que estamos trabajando, dividido para la frecuencia absoluta simple del intervalo con el que se trabaja. Parece una cosa súper difícil, pero no es nada del otro mundo. Re fácil. Primero, lo primero que debemos hacer es calcular esta expresión de aquí, n dividido para 2. Ok, entonces n dividido para 2 es igual. ¿Cuánto dijimos que era el valor de n, señorita Kilka? ¿Cuánto era n? Gabriela. N, ¿cuánto representa? Bueno, vamos a El vamos a total de la proceder. frecuencia absoluta. El total de la frecuencia absoluta. Ok. Entonces sería 27, ¿ya? Entonces aquí, 27 dividido para 2. 13.5. 13.5. Ese sería el valor de esta expresión. Tomando en cuenta el valor de esta expresión 13.5, ¿qué debo hacer? Debo buscar en qué intervalo se encuentra incluido este valor. Pero ¿cómo lo busco? Lo busco en esta columna, en la frecuencia acumulada. En la frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Por lo tanto, Joao, 2, ¿contiene el 13.5? Joao, 2, ¿contiene a 13.5? Tercera vez. Joao, Sí. 2, ¿contiene al número 13.5? Sí. Sí, entonces dentro del número 2 está el 13.5. Me parece que no, Joao. No, Joao, no, Joao. No estás ni aquí, no estás en ningún lado. Vamos, Ariana Carrillo. 6, ¿le contiene al 13.5? Ariana Carrillo. 6, ¿le contiene al 13.5? No. No. Ok, Mateo Burgos. 18, ¿contiene al 13.5? Sí. De acuerdo. Por lo tanto, como el 18 sí le contiene el 13.5, es con este intervalo con el que vamos a trabajar. Selecciono todo este intervalo y le voy a poner un color diferente. ¿Por qué? Porque con este intervalo y con los datos del intervalo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Perfecto, como ya sé con qué datos debo trabajar, simplemente voy a reemplazar valores en la fórmula. Así de simple. Ya está. Empecemos. Mediana es igual. Límite inferior. ¿Cuál es el valor del límite inferior de este intervalo que está señalado? ¿Cuál es el valor, chicos? ¿Cuánto? 156. Correcto, 156. Más la amplitud. La amplitud, recuerden que se obtiene restando del límite superior el límite inferior. En el caso de esto, 159 menos 156, ¿cuánto es? 3. Correcto, 3. Vamos con la expresión que está dentro del paréntesis. N dividido para 2, este valor ya lo tenemos calculado. ¿Cuánto era? 13,5. 13,5. 5, exactamente. Menos, recuerden, el valor que ustedes están observando aquí no es el valor de una resta, sino que significa que vamos a tomar la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Entonces, F mayúscula I del intervalo que estamos trabajando es 18, pero del intervalo anterior sería ¿cuánto? 6. 6, sería este de aquí. Perfecto, entonces reemplazo esto de aquí. Un ratito que no se borre todo. Por el valor de 6. Listo. Y finalmente, frecuencia absoluta simple. La absoluta simple es decir, F sub I minúsculas del intervalo. ¿Cuánto tengo en F sub I? 12. 12. Aquí está, mire. 12. Este es el valor. Listo. ¿Ya está? A ver, esperemos un ratito. Ok, ahí está. Y eso es todo, chicos. ¿Qué hay que hacer? Calcular los valores de esta expresión matemática.
Por obvias razones, lo primero que vamos a resolver es lo que está dentro del paréntesis, en la parte superior, 13.5 menos 6. Obtenemos ese valor, dividimos para 5, multiplicamos por 3 y finalmente sumamos el 156. Se acabó. Y está hecho el ejercicio. Preguntas. Ahora sí, pregunten. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Bueno. De acuerdo. Presten atención. Desafortunadamente, y lo digo de esta manera,